Sí, yo soy Daniel Lima, integrante de colectivos como Frente 3 de Fevereiro, La Revolución No Será Televisionada, televisada, y también yo soy artista y trabajo con arte y la intersección entre arte, política y educación. Tengo también una prensa y una editora que se llama Invisíveis Producción y que publica libros y películas sobre esta intersección entre arte y política y sobre la investigación de estos conflictos contemporáneos que vivimos hoy día y cómo intentar crear una manera de pesquisar, una manera de retratar estos eventos. Cuando nosotros nos colocamos en esta situación de trabajar colectivamente, en esta estructura que no es una estructura corporativa, vertical, de autoridad, tenemos este desafío de pensar cómo crear con muchas personas de manera horizontal, con las decisiones tomadas horizontalmente. Para nosotros, esto está creado y plegado con la idea de educación. ¿Sí? Entonces, además de metodología, el propio concepto, como hablaba sobre metodología, es un concepto fijo. Nosotros que más tenemos que crear son procesos no fijos, pero procesos móviles que se pueden cambiar a medida que caminamos. Así que no hablamos de metodología, que se puede reproducir a toda situación, porque no existe esto. Tenemos que inventar un poco estos procesos. Pero hay sí ciertos principios éticos, estéticos, que construyen esta idea de una participación horizontal. Para nosotros, en Frente 3 de Fevereiro, teníamos como una base que es un pensador de pedagogía de Brasil, que es Paulo Freire, que habla mucho sobre procesos de educación y una educación no verticalizada, donde el maestro sabe todo y los que están en la clase no saben nada. Que cómo podemos aceptar que todos nosotros tenemos conocimiento, mesmo quando estamos trabajando, por ejemplo, con una cuestión técnica, como cámara de vídeo, edición, guión, música, como música. Los músicos odian los que no saben tocar, ¿no? Tienen una dificultad de interagir con esto, porque al final es extremadamente técnico. Entonces, o que nosotros tenemos que poner este campo que todos tienen a colaborar. Y para esto tiene que crear mecanismos para que todos puedan contribuir y evitar el bloqueo técnico. Por ejemplo, el guión. Para personas que no trabajan con el guión, es muy difícil imaginar y hablar para las personas. Sí, haga un guión, tú también, y nosotros leemos todo y comparamos y vamos a llegar a un proceso. Esto es imposible con personas que no son roteiristas, que no trabajan con cine, con películas. Entonces, ¿qué creamos? Creamos como al principio secuencias muy sencillas, donde las personas podían crear con recortes de papel, como si fuesen fotografías, y poner en la mesa, en grupos pequeños, poner en la mesa o que imagina que se puede ser una secuencia de una película. E aí é interessante porque todos nós estamos em contato audiovisual a todo momento. E, em parte, todos nós sabemos o que é uma sequência fluida de guión e de uma película. Então, criamos diversos grupos adentro de nosso grupo de 21 personas, y todos ponían como una secuencia, sacamos fotos de la secuencia, ponemos toda ao lado y empezamos a discutir. ¿Por qué se empieza la película con esta imagen? Y las personas defendían. Yo creo que empezar así es más didáctico, así es más provocador. ¿Y por qué termina así la película? Termina así porque creo que esto, y porque no adentra esta imagen. Y así, lo que tenía en común entre varios grupos,
aceptamos como, sí, esto es una sugerencia que emerge del grupo y vamos a aceptar y juntos vamos poniendo todo junto hasta crear un guión colectivo. En el mismo proceso estamos haciendo un libro también. Este mismo guión también era una referencia para crear capítulos para el libro. Entonces era un proceso al mismo tiempo haciendo película y libro. Y alimentaba otro. Además, pero sabemos que tiene ciertos procesos muy técnicos que no se puede hacer fácilmente con un grupo, como por ejemplo edición en una computadora. Para hacer una edición en computadora tiene muchas etapas de conocimiento que tiene que ter, como las herramientas que existen en este software y también la noción de tiempo de corte y todo. Entonces, trabajamos con otro concepto pedagógico que es el concepto de movimiento pendular. ¿Qué es esto? Si nosotros somos un grupo acá, estamos en un círculo discutiendo, imagina que tiene un péndulo acá. Este péndulo, cuando tú pegas una tarea, este péndulo va para ti, pero jamás ese péndulo puede quedar en ti sin volver al centro. Así que este movimiento de permanecer, pasar por el centro de decisión colectiva, el volver al especialista técnico, el ir al centro nuevamente y volver, este movimiento con ritmo se crea una participación que es al mismo tiempo especializada, técnica y también es colectiva. Así que esto implica en criarmos un ritmo de, sí, vamos a hacer ediciones y mostrar al colectivo y discutir con el colectivo y nuevamente volver a crear las modificaciones, los cambios en la edición, el volver en la montaje con el colectivo y así va. Esto que llamamos de movimiento pendular. Este movimiento pendular tiene que tener un ritmo. Si esto se pasa y se permanece mucho tiempo con el especialista, se quebra la relación, que las personas no se recuerdan más, no tienen más ligación. Entonces es súper importante el ritmo del péndulo, como se hace, por ejemplo, en un reloj de péndulo. Tenemos un otro concepto que es la rotación de la coordinación. ¿Sí? Para hacer un proceso colectivo como tú tienes plata pública para hacer una película, tiene plata pública para hacer un libro que tiene un tiempo, un año para estar lista y tiene que hacer diversas etapas y tiene que al final ter el producto. Es un compromiso institucional, un compromiso muy serio. Entonces, muy difícil trabajar sin un coordinador que va a mirar a todo tiempo y tener una dedicación de tiempo distinta de los otros para mirar que este proceso está caminando hasta el resultado esperado en el tiempo esperado. Para esto, no podemos crear un líder inmutable del grupo que hace esto, como se tenía en banda de rock, como un band leader, que es un líder que no se cambia, un liderazgo que no se cambia. No, tenemos que rotacionar ese liderazgo. Así que en esta etapa de guión, tú serás la coordinadora y tienes que entregar en 2 meses este compromiso de hacer el movimiento pendular e entregar el guión para que otro coordinador pegue esta parte, que es una elección del grupo, se pegue a esta parte y camine hasta otro punto y así va. Entonces es una coordinación que jamás una persona puede quedar al todo tiempo en esta posición. Tiene que cambiar y hacer una rotación, encontrar las potencias que cada uno tiene. Y siempre cada uno tiene una potencia mayor para hacer trabajos como contabilidad, de números, otros tienen más potencia para hacer la parte musical y así va. Y siempre esto pasando por una elección grupal, un proceso grupal de elección. Se llama no vamos a obedecer, que es una frase desde la independencia de la colonia que ellos hablaban para los colonizadores: no vamos a obedecer. Y hasta hoy hablan esto cuando están en rebelión.
Esta película não foi criada coletivamente como de la Frente 3 de Fevereiro. Já não mais era a Frente 3 de Fevereiro, era uma direção que eu compartilhei com Felipe Teixeira, outro artista. Pero o princípio ético e o princípio do trabalho tinha que permanecer. Então, o que hicimos? Quando gravamos esta película, todo está hablado em crioulo, que é uma mescla de línguas locais e o francês. E esta língua nadie sabe em Brasil, solamente haitianos. Então, o que hicimos? Volvemos com o material e criamos um taller com haitianos para aí sim aplicar esta metodologia, este processo de ensinar como editar e poner esta edição em discussão com eles. Um processo muito mais estreito de tempo do que a película de Zumbi Somos Nosotros, que é uma película de um ano e meio de trabalho. Este é um trabalho de um mês. Então, nós criamos um taller para ensinar como editar as ferramentas básicas. Eles falavam e discutiam o que é importante de cada uma das entrevistas, das imagens. E tínhamos discussões políticas, porque não concordavam com muitas coisas que estavam falando. E nós tentávamos também criar um equilíbrio que não é somente que tu concordas, mas tem uma força de imagem e de depoimento que tem que também considerar para ter um equilíbrio. Então, junto com eles, hicimos a edição, criamos também a parte musical, invitamos uma banda de haitianos que começou a tocar juntos em Brasil, em São Paulo. E eles, trabalhadores assim como trabalham todos os dias e ensaiam por la noite. E nós invitamos a criar juntos esta parte musical. E además com a edição e a tradução de todo o material com eles. Então se deu um processo coletivo, mesmo tendo uma direção, se deu um processo muito coletivo e uma forma de fazer um procedimento ético, como falava ayer, de não fazer do outro um objeto de pesquisa solamente, e sim incluí-lo em el processo como também um observador de sua própria realidade. E com isto criamos um evento que era um dia de lançamento desta película, además com o lançamento de uma cartografia, que é um material impresso, que tem a história de Haiti, todos os processos que levam a Haiti hasta hoje em esta situação. E criamos isto também juntos. E este dia tinha também culinária haitiana, a banda hacía o musical de la película em vivo, tocando em vivo e a película passando. E invitamos toda a comunidade haitiana que vive em São Paulo a estar juntos em este momento. Então, passou como um processo muito interessante e se criou um modelo que depois aplicamos também este processo a um documental em Senegal e agora estamos fazendo também com Venezuela.